Hola a todos, soy Javier Garzás. Vamos con un vídeo más. Antes de empezar, recordar suscribiros al canal con un botoncillo que aparece por ahí para los nuevos vídeos que estéis al tanto. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema, hay que intentar ser bastante conciso. Es un tema sobre el que hay muchas dudas, preguntas. Siempre que alguien me llama para que le eche una mano y ya lleva un tiempecillo haciendo cosas en Ágil, pues es uno de esos temas sobre los que siempre hay confusión. Y es el tema de las diferencias que hay entre el Definition of Done y los criterios de aceptación. El Definition of Done o el DOD o el Definition of Done, como dirían aquí por mi pueblo. Entonces vamos a hablar sobre este tema. He tomado unas notas aquí en la pizarra, las he escrito antes para no perder tiempo y que vayamos más directos y os lleve menos minutos. Y vamos a ir repasándolas, ¿vale? Entonces aquí a la izquierda, ¿vale? A mi izquierda he puesto los criterios de aceptación y aquí tenemos el Definition of Done y vamos viendo cada una de ellas. Entonces la primera, quizá más obvia, es que los criterios de aceptación normalmente aplican por ítem del Product Backlog, típicamente historia de usuario. Quiere decir eso, que yo tengo una serie de ítems en el Product Backlog, hasta ahí normal, y cada uno de ellos normalmente tiene un criterio de aceptación que suele ser único y que aplica solo a ese ítem. Si somos más concretos, típicamente historias de usuario. Yo tengo historias de usuario y cada historia de usuario tiene su criterio de aceptación. Es algo diferente a lo que pasa con el Definition of Done, porque el Definition of Done suele ser genérico para el incremento. Es decir, yo estoy en un sprint y cuando termina el sprint, al menos, y repito, lo de al menos, porque puede ser antes, al menos al final del sprint tengo un incremento, que para que no nos perdamos y nos quede más concreto es Working Software, ya sabes, Running, Testing and Deploy, y entonces el equipo, fija unas condiciones en las que esperamos o entendemos que va a terminar ese incremento. Y esas condiciones normalmente aplican a todos los ítems que se supone que va a tener ese incremento una vez que termine el sprint o al menos al terminar el sprint. Por tanto, el Definition of Done suele ser para el incremento. Y de hecho aquí en el dibujito este os he puesto incremento o incrementos, porque hay veces que tenemos un Definition of Done que aplica a un montón de incrementos. Pero aquí la principal diferencia, ¿vale? Parece una tontería, de hecho lo es, pero bueno, para aclarar los términos, es que tendré un criterio de aceptación por historia de usuario que será único para esa historia de usuario y un Definition of Done que aplica a un conjunto de ítems o historia de usuario y que realmente lo que estoy definiendo es un Definition of Done para el incremento, ¿vale? Entonces vamos con una segunda y os puse aquí lo de que normalmente, y así por ser pragmáticos y que quede menos abstracto, cuando hablamos de criterio de aceptación, lo normal, sin entrar en teorías y en etimología de la agilidad, lo normal es que estamos hablando de una prueba de aceptación funcional. Así, para ser claro. Lo normal es que cuando hablo de criterio de aceptación, es la prueba de aceptación funcional que voy y que llevo asociado al ítem o a la historia de usuario. ¿Vale? Que sí que podríamos hablar mucho más, es más abierto, porque no todos los ítems del Product Backlog son historias de usuario, por ello no necesariamente tienen que ser funcionales y por ello no necesariamente el criterio de aceptación tiene que ser una prueba de aceptación funcional, ¿vale? Pero no vamos a entrar en discusiones con la Real Academia de la Agilidad y vamos a lo pragmático. Y lo pragmático es que lo normal es que yo tenga en el Product Backlog historias de usuario, ya sabéis que son funcionales, te dejo algún vídeo o algún enlace por aquí arriba de este tema que ya hemos hablado muchas veces, y que por lo tanto en la práctica, siendo pragmáticos, esos criterios de aceptación son pruebas funcionales de aceptación, ¿vale? Que es diferente a lo que pasa con el Definition of Done, que, volviendo a ser pragmático, ya no hace falta que lo repita más veces, normalmente esos Definition of Done están asociados con criterios no funcionales. Me refiero, lo normal, cosas de calidad, cobertura de testing, revisiones de código, en qué entorno termina el incremento y similares. Ahora vemos algunos ejemplos, ¿vale? Vamos con ello. Veamos, por ejemplo, ejemplos de cosas que suelen ser pruebas de aceptación o ejemplos de cosas que suelen ser criterios de aceptación. Pues típicamente Gherkin. Bueno, ya sabéis todos, te dejo un enlace por aquí arriba, que Gherkin es una manera, no voy a entrar mucho en ello, pero aparte del clásico yo como usuario quiero que tal, con el cual escribíamos antiguamente cuando éramos pequeños las historias de usuario, evolucionamos a una manera de hacerlo un poco más, con menos ambigüedad y que sea más Gherkin ese lenguaje, ¿vale? No entro más, ¿vale? Estamos ya hablando del Bayes Sample y de BDD. Y está muy asociado ese Bayes Sample, ese ejemplo, con lo que podría ser una prueba de aceptación funcional, ¿vale? No son exactamente lo mismo, tampoco voy a entrar otra vez en discusiones con la Real Academia de la Agilidad, pero es muy similar, ¿vale? Prueba de aceptación funcional basada en Gherkin. Y otro ejemplo que os he puesto aquí, pues pueden ser los propios test, las pruebas, los test funcionales, sin entrar no necesariamente en Gherkin,
También tenéis las demostraciones. Esto es un poco más ambiguo, pero hay gente que lo utiliza y bueno, ya sabes, experimenta, prueba y a ver qué te va mejor, con algo que le llaman demostraciones. Es decir, esperamos que cuando la historia de usuario deje de ser un POSIT o un ticket y esté en el incremento, que podamos demostrar que, y normalmente ese que va asociado con funcionalidad y por tanto es algo que normalmente pueden ver o que yo le puedo demostrar a los stakeholders, ¿vale? No sé si, bueno, supongo que lo pilláis por demás tema. Esos son ejemplos, habrá muchos más, pero quería quedaros que os quedéis con lo típico, lo más normal, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a ejemplos de Definition of Done, hay que tenemos cosas como lo típico, que aunque parezca una obviedad, ¿vale? Pero que tenga working software al final del sprint. Es una obviedad, porque si no tengo working software al final del sprint, hablo de sprint centrándome más en Scrum, aunque podría ser algo más genérico o más ágil, o sea, quiero decir, no necesariamente tendría que ser Scrum, pero bueno, por ir a cosas de lo normal que yo me encuentro y que normalmente, pues seguramente es lo que tengáis mucho de lo que veis este vídeo. Pero al final del sprint, obviamente, tendré working software, al menos al final del sprint. Lo más probable y lo más normal es que lo tenga a lo largo del sprint, y solo que, aunque es obvio, pero recordarnos que debo terminar en working software, es decir, software que está desarrollado, testeado y desplegado, pues puede ser una cosa, aunque sea obvia, no está de más, a contemplar en ese definition of done, ¿vale? O cosas como el entorno, ¿no? ¿En qué entorno terminamos? ¿En preproducción, producción o en qué entorno? Lo normal es que el working software termine en preproducción o producción, pero bueno, podría haber muchos entornos de producción o muchos entornos de preproducción, lo que sea. Digamos que las casuísticas son muchas y bueno, pues esa puede ser una de esas cosas que hay en los definition of done. O también podríais tener, que esto es un clásico, y quizá de lo más clásico, es todo lo relativo a temas de calidad, revisiones de código, deuda técnica, si utilizáis Sonar, pues las reglas que tengáis en Sonar, métricas de calidad, máximo de complejidad ciclomática, máximo de copy-paste, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que son más de características muy no funcionales técnicas de cómo nos hemos fijado unos mínimos a la hora de convertir esos ítems del Product Backlog en incremento. O alguna cosa más, revisiones de código, si algunos tenéis, test automatizados, qué tipo de test, cuántos test automatizados y etcétera, ¿vale? Esto era solo un ejemplo, pero creo que es bastante representativo de lo típico que uno suele encontrarse en esos definition of done. Bueno, alguna cosilla más, ¿vale? Tampoco tiene mucho más misterio esto. Quizás es un problema más terminológico, quizás un poco ambigua la terminología, pero bueno, simplemente lo quería aclarar porque ya os digo que suele provocar confusión. Tampoco tiene mucho más misterio. Sí que, como siempre, os quería dejar, y os he puesto aquí una última parte, es que tengáis cuidado con el lado oscuro, ¿vale? Porque siempre os lo he contado muchas veces y os he dejado muchos vídeos. Te dejo un vídeo más sobre el lado oscuro aquí arriba, pero ya sabéis que da igual lo que hagamos, la herramienta que utilicemos, la palabra más fácil o ágil que queramos utilizar, que si yo lo quiero llevar al lado oscuro, al final lo reconvertimos todo en lado oscuro. Por eso os digo que cuidado con el lado oscuro. ¿Y dónde puede estar aquí el lado oscuro? ¿Dónde se suele ocultar aquí? Pues os he puesto, recordad por ahí, que os pongo una cosa, ¿vale? Haciendo una paráfrasis del manifiesto ágil que dice que colaboración por encima de contratos. Problema de esto, si lo lleváis al extremo y empezáis a convertir esto en contratos, pues estaréis más tiempo buscando cómo escribir, especificar contratos que os aten entre partes, entre stakeholder, product owners, equipos técnicos, tester y similar, en vez de pensar en lo importante, que lo importante es hacer el máximo de working software por sprint. O sea que todo esto está bien para ayudarnos a tener las cosas claras, pero que no nos lleve al lado oscuro tradicional que teníamos en el Cascada, de tener contratos que nos hagan rígidos, nos hagan poco flexibles y no nos hagan evolucionar. O sea que todo, como siempre os digo, todo hay que tomarlo con su moderación, con su buena interpretación y no llevarlo al lado oscuro, porque si no, ya os digo, si convertís esto en un contrato en el cual en vez de ver 5 cosas hay un checklist con 400 cosas, pues haréis rígido el modelo y provocaréis un modelo de desconfianza que no fomente que en cualquier momento pueda haber un cambio, pensar otra cosa mejor y hacer una evolución, ¿vale? Otro clásico del lado oscuro aquí es working software por encima de documentos. Aquí recordar, el objetivo, lo comentaba un poco en el punto anterior, el objetivo es hacer el máximo de working software por sprint, no hacer el máximo de papeleos. Entonces hay gente, que yo lo he visto muchas veces, que se le va un poco la olla con esto y acaba metiéndolo en un Jira en el cual crea una checklist con un workflow por detrás, con permisos de si te dejo pasar al siguiente estado o a la siguiente columna del tablero o si no, en función de que alguien revise esto, que tiene un checklist que lo verá, que luego lo revisa alguien de calidad, ya lo hemos liado. Palabras fashion, definition of done, criterios de aceptación, palabras ágiles,
camufladas bajo un entorno tradicional, rígido, que no está premiando la idea de eficiencia, eficacia, working software por sprint, ¿vale? Todo se puede convertir en algo chungo, ¿vale? Y lo último que os he puesto es que recordar, esto también lo vimos en un vídeo, te lo dejo por aquí arriba, y hablaba sobre cuando te hablaba sobre consejos de los consejos para Product Owner, ¿no? Y te comentaba de que la historia de usuario es el que más se responsabiliza de ella, es el Product Owner, pero no es exclusiva del Product Owner, sino que cuando hago una historia de usuario es de todos, aunque el que más se responsabiliza de que eso vaya hacia adelante y que esté bien esa historia de usuario o ese ítem del Product Backlog es el Product Owner. Pero, de nuevo, es de todos. Y todos trabajamos en hacer esa historia de usuario, entendiéndolo de hacer, escribir poquito, funcional, end-to-end, con actor, etc. Y hablábamos en aquel momento de aquello de los 3 amigos, que se llama así, ¿no? Diciendo que la historia de usuario la lidera el Product Owner, pero colabora el tester y también colabora la parte de desarrollo, la parte más técnica. Entonces, en esto es igual. Cuando establezcáis criterios de aceptación o definition of that, esto es una cosa, llamémosle entre comillas un acuerdo, que la palabra de acuerdo es peligrosa, pero si le queremos llamar acuerdo, es algo a lo cual llegamos a un consenso entre las 3 partes, tanto testing como product owner como equipo técnico, intentando que no sea silo o no llegar a un silo en el cual yo me quedo solo en definir y hacer lo más rígido posible definition of done, o yo me quedo solo en definir y hacer rígido los criterios de aceptación, sino que, como siempre os digo, y quizás sea lo más importante, siempre hay que pensar que todo esto lo hacemos y todo tenemos que orientarlo en el para qué, y el para qué es hacer el máximo de working software por sprint, y la segunda derivada del para qué, para aportar el máximo de valor a los stakeholders, ¿vale? Poco más, te he ido dejando algunos enlaces por aquí arriba, no quería extenderme mucho y hablamos en algún vídeo más. Recuerda suscribirte al canal en el botón de aquí abajo y que la agilidad te acompañe.